Bueno, el sistema endocrino entonces está regulado, ¿sí? También por el sistema nervioso. Ahora vamos a ver las similitudes y las diferencias. Y son sustancias químicas que se liberan, que son las hormonas, de donde se liberan de glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas lo que hacen es liberar estas sustancias al medio interno, por eso se llama endócrinas. ¿Cuál es el medio interno? La sangre, ¿no? A los vasos. Entonces, van viajando por la sangre y llegan a células blanco. Y cuando llegan esas células blancos, transmiten una información. Por eso es muy parecido al sistema nervioso, pero es mucho más lento, ¿no es cierto? Ahí va, lo aumento así se ve bien. Bueno, también integra lo que sabemos que se llama homeostasis, ¿no? O sea que también va a estar regulado por un sistema de retroalimentación. ¿Se acuerdan de retroalimentación? Entonces hay que repasarlo. Puede ser una retroalimentación positiva o una retroalimentación negativa, ¿no es cierto? Por ejemplo, las concentraciones de glucosa en la sangre van a ser reguladas por lo que es la insulina y el glucagón, ¿no es cierto? Que la insulina lo que hace es bajar la concentración de glucosa en la sangre, pero el glucagón la aumenta. Esto es según cómo lo necesita el cuerpo. Hay un receptor también, ¿sí? Hay unas vías efectoras, unas vías aferentes, perdón, el centro regulador, ¿sí? También unas vías eferentes, obviamente que no va a ser regulada por impulsos en la parte endocrina, y los efectores, que van a ser las glándulas endocrinas. Acá el centro a veces, eso es lo que les quería decir, la homeostasis de este sistema endocrino tiene una parte de sistema nervioso. Entonces acá se denomina que es mixto, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos la homeostasis del calcio, ¿sí? Que está regulado por las hormonas tiroideas y las paratiroideas, ¿sí? Por ejemplo, con la producción de calcitonina inhibe la liberación de calcio en el hueso, por el hueso. Entonces lo que hace es que el calcio no pase a la sangre, porque generalmente en la sangre tenemos una alta concentración de calcio, entonces no hay necesidad de liberar el calcio del hueso. Ahí es porque se está liberando la calcitonina. Pero si se libera la hormona paratiroidea de las glándulas paratiroides, se estimula la liberación del calcio en el hueso, o sea, hace que salgan se liberen del hueso, ¿sí? Por los osteoclastos, de la sustancia fundamental del hueso, se libere el calcio, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es eso? Porque hay bajas concentraciones de calcio en la sangre. Entonces, miren cómo se va regulando también la homeostasis por el sistema endocrino. Entonces tenemos como el mismo objetivo y el mismo funcionamiento de la retroalimentación. Entonces también ven que tenemos una información aferente y una información eferente, ¿no? Hay estímulos, lo mismo que veíamos en el sistema nervioso, estímulos externos o estímulos internos, con una información que va hacia el centro integrador o el centro de control, y después una información eferente que llega al órgano ejecutor, ¿sí? Que todo lo que va a suceder acá es todo por sustancias químicas en el endocrino. En cambio, vieron que en el nervioso era por un impulso nervioso y también sustancias químicas que se llamaban neurotransmisores, obviamente, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿se acuerdan de la retroalimentación positiva? Bueno, acá va a estar más el ejemplo que yo siempre comentaba de la prolactina o la oxitocina, también estas dos hormonas. Por ejemplo, es retroalimentación positiva, porque más succiona, acá es mixta, porque ¿qué hace esa parte positiva de la mamá? Llega en las vías nerviosas de la glándula mamaria, llega la información sensorial, ¿sí? Al centro de control. Pero
la vía eferente es endocrina. ¿Ven cómo puede ser mixta también? ¿Sí? Porque la parte sensorial es nerviosa y la parte motora es la vía eferente, ¿sí? Llega a la liberación de una glándula, ¿sí? Como por ejemplo la oxitocina o la prolactina. Y esa prolactina, ¿qué va a hacer cuando se secrete? Va a llegar al músculo liso de las glándulas mamarias que van a producir, se van a contraer, etcétera, etcétera, y que va a producir la bajada de la leche. Entonces, cuanto más succionas el bebé todos los días, más va a liberarse las hormonas encargadas de la producción de leche. Entonces, esta es retroalimentación positiva. En cambio, la retroalimentación negativa es cuanto más estímulo hay, menos, o sea, se trata con la homeostasis de que ese estímulo deje de estarlo. ¿Sí? Eso es el efecto contrario. Como es el ejemplo, son los ejemplos mucho mejor explicados en el sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, con la presión, etcétera. Pero bueno, acá puedes también estar. Por ejemplo, la insulina también. Si hay mucha concentración de glucosa en la sangre, se va a liberar insulina. Entonces, ¿qué hace la insulina? Baja, ¿sí? ¿Qué hace la insulina? Hace que la glucosa, baje. Entonces, al bajar la glucosa, ¿se libera más insulina? No. Entonces, una retroalimentación negativa hace que la insulina baje, porque lo que detectaba, que la glucosa baje, tengo con insulina, que la glucosa baje, porque la insulina lo que está haciendo es una retroalimentación negativa. Lo opuesto, ¿no? Acá hay un lindo cuadrito, ¿sí? Un esquema, en realidad sería, en donde vemos la diferencia entonces del sistema nervioso, unas, ¿no? De las diferencias. Entonces, entre sistema nervioso y sistema endocrino, ¿no es cierto? Entonces, sistema nervioso, ¿sí? Utiliza unos mediadores químicos que eran los neurotransmisores, que recuerden que los neurotransmisores solamente son para las sinapsis químicas. Si yo tengo una sinapsis eléctrica, directamente el impulso pasa. Pero cuando tengo una sinapsis química, necesito neurotransmisores. Pero en cambio, en el endocrino es puramente química, ¿sí? Puramente mediadores químicos que se liberan a la sangre, que son las hormonas. Las hormonas pueden ser de distintos tipos, hablando de moléculas orgánicas, ¿no? Hay hormonas, por ejemplo, que son proteínas, como la que estábamos hablando recién de la insulina. Pero hay hormonas, por ejemplo, que tienen naturaleza lipídica. Los esteroides, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué hormonas? Las sexuales, la testosterona, el estrógeno, la progesterona, esas son todas lipídicas. Según esto es re importante porque van a ser, digamos, la manera, porque hay que saber, digamos, qué molécula es, porque es la manera de cómo van a llegar a la célula blanco, si es lipídica o si es una proteína. Entonces es muy importante saber eso. A ver qué dice. Neurotransmisores. Bueno, ¿por quién son liberadas estas sustancias químicas del sistema nervioso? Eran liberadas por las neuronas. ¿Y dónde se expulsaban esos neurotransmisores? No entraban a ninguna sangre. Lo que hacían es entrar al axón, a la neurona, ¿no? Al espacio sináptico primero y luego a la neurona, que eran captados por receptores específicos de los neurotransmisores, obviamente, ¿no? ¿Quién puede ser? Músculos, glándulas, neuronas. Ellas tres son las que pueden tener conexión con neuronas. No, el sistema nervioso no llega a cualquier lado, sino que llega a estos efectores. Los efectores, ¿se acuerdan? Que eran músculo esquelético en el sistema nervioso somático y autónomo eran los músculos lisos, las glándulas, y bueno, y también puede ser neuronas en los dos sistemas nerviosos, ¿no? La célula que sería que recibiría los neurotransmisores, obviamente está pegada casi por un espacio, hay un espacio sináptico nada más, pero está al lado de la neurona que le llega el neurotransmisor, no está muy lejos, ¿no es cierto? Y provoca el proceso o el impulso nervioso, ¿sí? ¿Y qué? Por ende, ¿qué es lo que van a provocar?
que se relaje o se contraigan los músculos, se secreten sustancias en las glándulas, y en las neuronas se generan los impulsos nerviosos, los potenciales de acción, como les comentaba yo antes, ¿no? Es muy rápido y es muy breve. En cambio, las hormonas son segregadas por glándulas endocrinas que ¿dónde están? En el tejido epitelial, ¿sí? Que lo habíamos visto al principio, en la guía de tejidos. Expulsadas hacia la sangre. ¿Ven las diferencias entonces que vemos con el sistema nervioso? Que estas hormonas van a ser expulsadas a la sangre. Sí son captadas por receptores también específicos, igual que los neurotransmisores. No los va a agarrar cualquier célula, las hormonas, sino que van hacia una célula que tiene los receptores para poder recepcionar a esa hormona específica. ¿No es cierto? Las células blanco no es como el sistema como el sistema nervioso, que eran músculos, glándulas y neurona nada más. Acá las células pueden ser cualquier parte del cuerpo. Por eso dice variadas en todo el cuerpo. Las hormonas pueden llegar a cualquier parte del cuerpo. Y pueden estar alejadas. Puede estar en un órgano y llegar a otro órgano. ¿Ven ahí una diferencia con nervioso? ¿Qué puede provocar? No es solamente contracción y secreción de sustancias y potenciales de acción, sino que acá va a provocar algún cambio en el metabolismo de la célula. O sea, puede provocar reacciones químicas, como ponerle, como dice ahí, aumentar la velocidad de las reacciones químicas, entrar o salir de sustancias, etcétera, etcétera. Puede provocar un montón de cosas, pero más que nada dentro de la célula, en su metabolismo, que recuerden que el metabolismo, ¿qué era? El conjunto de las reacciones químicas que ocurren dentro de una célula. Ahí tienen entonces una diferenciación importante del sistema nervioso y el sistema endocrino. Acá lo tenemos en dibujito, ¿ven? El endocrino, entonces, ¿qué sería? La glándula endocrina que está en el tejido epitelial y que produce las hormonas que van a ser liberadas al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces esas hormonas van a llegar a una célula blanco, lo que se llama célula diana también. ¿Qué puede provocar? Un cambio interno, respuestas celulares en el metabolismo, ¿sí? También secreciones, porque puede llegar a la glándula, a otra glándula, y pueden también, obviamente, producir la contracción, ¿no es cierto?, muscular. Ahora, el control nervioso, ¿qué hacía? Llegaba el impulso nervioso y al efector. El efector era un músculo, según si es la parte somática. Lo vuelvo a repetir así les va quedando. La parte somática es músculo esquelético y el autónomo es músculo liso, glándula, otra neurona. No hay otro efector. Pero vieron que yo les comentaba que, por ejemplo, en la oxitocina y la producción de leche o la prolactina, había una mixta, es un control neuroendocrino, puede ocurrir. ¿Qué va a pasar? Se va a originar un impulso nervioso y eso, ¿a dónde va a llegar? A una glándula, ¿sí? O sea, esta vía ocurre. El efector acá del impulso nervioso es una glándula. ¿Y qué hace la glándula? Produce una secreción de hormonas en el torrente sanguíneo que van a llegar a la célula, cualquier parte de la célula. Que en el caso del ejemplo de la oxitocina y la prolactina, que era el bebé que llevaba el impulso nervioso hasta el centro regulador de la mamá, sistema nervioso central, ¿no es cierto? Y de ahí se producía una secreción de prolactina, oxitocina, y de ahí esas hormonas iban a las glándulas mamarias. ¿Sí? Entonces puede ser la mayor parte del control es neuroendocrino. No va a ser, es muy pocos, ¿no es cierto?, los que son endocrino y nervioso. Siempre va a haber un control neuroendocrino, es la mayoría, ¿sí? La mayoría. Pero obviamente lo tenemos que estudiar separado porque si no, es un lío bárbaro. Estudiarlo todo junto. Primero estudiamos sistema nervioso y después de endocrino y ahí después lo juntamos. Ahí tienen todo explicadito el dibujito. Entonces, tiempo de comienzo de la acción, milisegundos.
el sistema nervioso, ¿no? El sistema endocrino, y bueno, depende. Si está muy cerca, a veces es la misma célula que se secreta su propia hormona, ¿sí? Autócrina, se dice eso, y a veces está muy, muy afuera, muy, muy alejada, puede ser horas o días, es endocrino, ¿no? Por ejemplo, el ciclo menstrual de la mujer es días, ¿no es cierto? No es una acción, en segundos, nuevamente. La característica, la duración de la acción, bueno, es corta y prolongada en el sistema endocrino. Mediadores, entonces teníamos los neurotransmisores en el sistema nervioso y las hormonas en el endocrino. Y las células afectadas, las musculares, las glándulas y las neuronas en el nervioso, pero los efectores, ¿quién son en el endocrino? Todas las células. Bueno, la evolución se las dejo a ustedes para leer esa partecita, no es complicado, así que les dejo a ustedes la parte de evolución. Bien, entonces, protagonistas del sistema endocrino, las hormonas. Por eso siempre empieza con la palabra hormona que proviene del griego que significa excitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos decían que había una hormona, una sustancia, no, obviamente, que hacía algo en otra parte del cuerpo, ¿no? Que bueno, después los científicos y biólogos se dieron cuenta que eran células blancas y eran sustancias químicas, las hormonas, ¿no? Pero no es solamente excitar, sino que también puede ejercer una hormona, puede ejercer una acción inhibitoria. Significa que al contrario de excitar, significa cortar. Por eso que no es siempre excitar, sino que también es inhibir, ¿sí? Acá tenemos un dibujito de una célula endocrina, ¿sí? Una glándula endocrina que produce la hormona, siempre va al torrente sanguíneo, acuérdense, no puede ir una hormona por afuera, no hay excepción de nada, siempre van por el torrente sanguíneo y va a llegar a la célula blanco, ¿sí? Que puede ser cualquier parte, vuelvo a repetir, cualquier parte del cuerpo, o diana también se llamaba, y esa célula que tiene que tener para esa hormona, el receptor. Porque si no, imagínate, entrarían a la célula que está al lado y chau, la hormona. No, tiene que tener alguien que le dice, bueno, vos pasá y vos no. Bueno, ¿qué es un receptor en la membrana plasmática? Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Si no se entiende. Por ejemplo, acá vemos un esquema, que la vamos también a volver a ver después, en donde tengo una célula eucariota, así, un encuadrado es la célula, pero bueno, para interpretarlo, ¿no? Acá está el núcleo. Entonces ven que acá vemos los receptores. Este es un ejemplo de hormonas proteicas. Las hormonas proteicas, ¿se acuerdan cuando vimos permeabilidad? En permeabilidad vimos que sustancias muy grandes, moléculas muy grandes, macromoléculas, como son las hormonas, ¿sí? Que son macromoléculas, moléculas complejas, no podían entrar por la membrana así como así, pasar por los fosfolípidos, porque no tienen la misma afinidad de la parte de la composición lipídica que tiene la membrana plasmática. Entonces no van a ingresar. ¿Ven que la parte verde, que es la hormona, no ingresa? Entonces no van a ingresar. Por ejemplo, la insulina, ¿no? Que les comentaba que era hormona proteica. Entonces, puede pasar dos cosas. ¿Ven que acá está justamente lo que pasa? Puede pasar dos cosas. Puede producir, ¿sí?, la conversión de una sustancia química, ven que hay como una flechita, convierte una sustancia química, ¿sí? Y produce un efecto fisiológico, un cambio en las reacciones químicas de esa célula, que hace que se sinteticen nuevas proteínas. Proteínas que le dice, digamos, como que, así hablando en criollo, ¿no? Que le dice la hormona que tiene que hacer. ¿Sí? No las hacía, pero cuando llega la hormona desencadena una reacción química que hace que se sintetice el ARN mensajero y el mensajero haga en los ribosomas nuevas proteínas.
Puede pasar que acá se desencadene un segundo mensajero, cuando tengo hormonas proteicas, ¿sí? Por una enzima, y produce el mismo efecto. O sea, ahí lo vamos a ver después más específicamente. Pero la hormona esteroide tiene la particularidad de que puede ingresar, ¿sí? ¿Por qué puede ingresar? A través, obviamente también hay un receptor, obviamente, que sería este cuadradito, esta proteína transportadora, que la transmite adentro, ¿no? Que es como un carrito. Pero puede pasar. ¿Por qué dirán? Esto lo habíamos visto en permeabilidad, pero ¿por qué podía pasar? Porque es una hormona que tiene las mismas características que la membrana plasmática. Es lipídica. Entonces, puede ingresar por la membrana plasmática. Y allí hay un receptor intracelular que la lleva, digamos, al núcleo, y ahí el ADN, o sea, se copia la información para la proteína específica que la hormona está llevando la comunicación. Entonces puede ver, ven que hay de 3 tipos. Es re importante, ven cómo se relaciona la molécula orgánica con, de la hormona con el método para ingresar. Entonces, por eso hay que estudiar la naturaleza química de las hormonas. Hasta acá, ¿cómo vamos? Si tienen alguna pregunta, aprovechen. Si no, sí. Bueno. Entonces, tenemos esteroides, ¿se acuerdan que eran los esteroides? ¿Vieron? Por eso vimos esa guía de molécula orgánica, porque vieron que aparece un montón de moléculas orgánicas. Entonces ahí, con esta parte hay que tener la guía de molécula orgánica para decir, a ver, ¿qué eran esteroides? Bueno, eran lípidos. Son lípidos, no eran. Pero no eran triacilglicéridos. O sea, la mayoría de las grasas, los aceites son triacilglicéridos. Que se acuerdan que era el glicerol esterificado con los ácidos grasos. Que si es ácidos grasos insaturados, es más relacionado a los aceites de origen vegetal, y si son saturados, con simples enlaces, es más relacionado a las grasas animales. Pero después había otros lípidos que no tenían nada que ver con la parte estructural, pero tienen las mismas propiedades de los lípidos, por eso son lípidos. Por ejemplo, el colesterol. Bueno, el colesterol es un esteroide. ¿Por qué? Porque tienen un ciclo pentano, ¿sí? Es un ciclo de 5 carbonos, perhidrofenantreno, ¿sí? Tienen una disposición, ¿sí? Que se le dice perhidrofenantreno. Lo vamos a ver en orgánica, ¿sí? No se vuelvan locos ahora, mientras que se sepan todo ese chorizo de palabra, está bien, ¿sí? Después ya lo vamos a ver en orgánica, para eso está química orgánica. Por ejemplo, los corticoides, ¿sí? Todas las hormonas de la corteza suprarrenal, que son los famosos corticoides, ¿no? Son esteroides. Las hormonas sexuales también. Testosterona, el estrógeno, la progesterona, son hormonas esteroides. ¿Esas qué podían hacer? Podían entrar. Los péptidos y las proteínas, ¿sí? Son la mayoría de las hormonas que se liberan en el hipotálamo, en la hipófisis, en la paratiroides, por ejemplo, la insulina y el glucagón del páncreas. Pero también pueden ser derivados de aminoácidos, que es muy relacionado a las proteínas, porque las proteínas son uniones de aminoácidos, ¿no? Los péptidos no llegan a ser proteínas, porque se acuerdan que las proteínas tenían que tener una estructura secundaria, o sea, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Los péptidos como que serían estructuras primarias, ¿no? Enlaces de aminoácidos. Después tenés los derivados de aminoácidos, son mucho más chiquitas. Por ejemplo, las hormonas tiroideas y la adrenalina y la noradrenalina de la médula suprarrenal, que se acuerdan que estos también actuaban como neurotransmisores. O sea, fíjense que también pueden actuar en el sistema nervioso, entre sinapsis químicas. Hay unas que se repiten. Bueno, ahí tienen un esquema, que no lo voy a poner así porque está todo torcido, pero bueno, lo tienen ustedes en la guía,
para diferenciar entonces hormonas. Ahora las vamos a ver en la siguiente videollamada. ¿Ven el colesterol? Este es el ciclopentano peridofenanteno, ¿sí? Que esto sería en realidad, este es el colesterol, pero en realidad el ciclopentano, ¿sí? Sería este, perhidrofenantreno. Esa es la característica de los esteroides, ¿no es cierto? Estas, por ejemplo, van a ser las hormonas proteicas, porque ya tienen una estructura, ¿sí? Específica. Por ejemplo, acá la insulina tiene una cadena beta y una cadena alfa, que era la hélice de las hormonas, de las proteínas de estructura secundaria, ¿cierto? Las hormonas esteroides tienen esta composición, como las sexuales, y las derivadas de aminoácidos, como la adrenalina o la tiroxina, la T4, tienen esta estructura, ¿sí? Química. O sea, son más pequeñas. Es como para que ustedes vean la diferencia, ¿no? De una con otra. No tiene nada que ver una con otra. Actúan como hormonas, obviamente, pero tienen distintas estructuras químicas. Miren, acá tienen un cuadrito muy lindo de todas las hormonas esteroides, por ejemplo. Los ovarios, porque es la progesterona, por ejemplo, todo el grupo de progesterona, los estrógenos, los andrógenos como la testosterona, que se libera también en los testículos y las glándulas, ¿sí? Los glucocorticoides, las glándulas adrenales. Bueno, en las glándulas adrenales también vamos a ver que se libera testosterona también, mineralocorticoides, los de la vitamina D. Bueno, esas son todas, que también actúa como hormona, son todas esteroides. Acá tienen todos los órganos que producen hormonas, ¿sí? El hipotálamo, los principales, hay un montonazo, vamos a ir viendo que hay un montón. El hipotálamo, ¿vieron? El hipotálamo que lo mencionábamos en el sistema nervioso, bueno, acá se vuelve a repetir, ¿por qué? Porque es una glándula importantísima del sistema endocrino. La tiroides, la paratiroides, la hipófisis, ahí también la mencionaba el sistema nervioso, las glándulas suprarrenales están arriba de los riñones, los testículos, los ovarios, el páncreas. Estos son como la paratiroides que está por arriba de la tiroides. Pero ojo, hay más, ¿eh? Acá tenemos la regulación, no lo voy a volver a explicar porque es la regulación. Otra vez he explicado la retroalimentación, el feedback positivo y negativo, así que lo tienen otra vez explicadito. O sea, están bastante completas las guías, así que eso también lo paso. Vemos cómo es el mecanismo de acción, así ya vemos esta parte de cómo ingresan, que un poquito les estuve explicando de cómo ingresa la hormona, que depende, que es lo primero que uno tiene que pensar, que depende de las moléculas orgánicas, de qué molécula orgánica es, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un primer título ahí que dice acción de la hormona sobre receptores intracelulares. ¿Por quién es usado? Ahí está en negrito, que es las hormonas esteroideas, ¿sí? Que después ya cuando empezamos a ver, no sé si va a ser ahora, este día, pero seguramente entre hoy y la clase que viene, vamos a ir viendo todas las hormonas y les voy a ir contando de qué tipo son, ¿sí? Así ustedes van pensando en cómo va a ingresar y cuál es el mecanismo de acción de las hormonas. Bueno, entonces este mecanismo que vamos a ver ahora, el primero, es usado por las hormonas esteroideas, ¿sí? Entonces, como es una macromolécula, porque ahí dice molécula relativamente pequeña, pero en realidad es macromolécula, ¿sí? Pero bueno, de todas las macromoléculas es pequeña, ¿no? Y un mecanismo importante es que es soluble en los lípidos. Entonces, bueno, va a atravesar muy bien la membrana celular porque es la misma composición química, ¿no? Entonces, siempre
se tienen que unir a receptores, porque si no tienen los receptores, la hormona se une a cualquier célula y hace cualquier cosa. Entonces tiene que haber alguien que deje entrar a esa hormona. Bueno, esos son los receptores, que son moléculas orgánicas también, que están en la membrana plasmática, en la membrana celular, se unen a la hormona. Y entonces se forma un complejo que se llama hormona receptor. Es como una gran molécula orgánica ahí, que se llama complejo hormona receptor, ¿no? Entonces todo ese complejo va, ¿se acuerdan del dibujito? Ahora seguramente tienen uno ahí, si lo tienen ahí la guía, lo pueden mirar. Ya ingresa todo ese complejo. Entonces va a otro receptor, ¿no es cierto? ¿Sí? Que se dirige al ADN, al núcleo, entonces sintetiza un R mensajero, como lo vimos en la guía de síntesis de proteínas, para producir, obviamente, todas esas moléculas orgánicas que se necesitan codificar por la información o el mensaje que traía la hormona, ¿no? Ojo, también este mecanismo, explica acá un poquito, lo tienen las hormonas tiroideas, que se acuerdan que eran derivadas de aminoácido, y no son de naturaleza esteroide, ¿no? Son mucho más pequeñas. Pero también, como son pequeñas, por este mismo motivo, sí pueden atravesar la membrana celular. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que este tipo de acción también es de las esteroideas y de moléculas, hormonas pequeñas como las hormonas tiroideas. A ver si vemos algún dibujo. No, este es de... no, este tampoco. Bueno, lo teníamos en la parte anterior, el dibujito anterior directamente. Me voy para atrás más rápido, más fácil, era este mecanismo. ¿Ven? Como directamente la hormona esteroide ingresa a través de un receptor complejo hormona receptor y llega a un receptor intracelular que ya directamente deriva en la comunicación en el núcleo. Me voy otra vez para abajo. Bien, la otra acción es de la hormona sobre receptores de membrana, ¿sí? No receptores intracelulares, sino ahora están en la membrana nada más, esos receptores. Este mecanismo se lleva a cabo por hormonas peptídicas, porque no van a poder entrar, o proteicas, y por ejemplo la adrenalina, ¿sí? También hace este efecto. Hay un primer momento que la hormona se une, ¿no es cierto?, al receptor, porque siempre está el receptor, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que ocurrían dos procesos, dos fenómenos, según el dibujito? Bueno, acá está todo totalmente explicado. A veces el complejo hormona-receptor ingresa al citoplasma. Entonces, directamente, ¿sí?, puede ingresar al citoplasma por endocitosis, pero a veces no puede ingresar. Entonces, lo que va a hacer es producir un segundo mensajero. En el dibujito anterior lo teníamos más esquemático, perdón, acá lo tenemos como mucho más específico. Ese segundo mensajero, por ejemplo, lo vemos acá, obviamente necesita ATP para poder unirse y para poder producirse, se llama AMP cíclico, deriva del ATP, deriva de esta molécula energética, que es el 3,5 AMP cíclico, se llama. Ese sería el segundo mensajero. Dice que se descubrió en la década del 60, bueno, no se sabía antes, y bueno, del 60 y después se descubrió que produce este segundo mensajero, ¿no? Entonces, la hormona, al llegar, ¿sí?, al receptor de la membrana, que acá la vemos como todo un mecanismo violeta, ¿no? Entonces activa una enzima. Acuérdense que todos los procesos metabólicos necesitan enzima. Bueno, acá la enzima se llama adenilciclasa, ¿sí?, que la vemos en el dibujito. O también le pueden decir adenilato ciclasa. Esa va a catalizar, va a hacer que aumente la velocidad de
que de la reacción que el ATP, o sea, de la transformación química del ATP a AMP cíclico. Entonces tengo esa hormonita que lo que me va a hacer es transformar el ATP a AMP cíclico. ¿Sí? Eso justamente ocurre pegado a la membrana, a la parte interna. ¿Sí? No es que ocurre por cualquier lado de la célula, sino que justamente ahí en la superficie interna de la membrana, ¿no? Entonces, el AMP cíclico se une a una proteína que se llama, le dicen proteínas por una también característica orgánica que tiene la molécula, que se llama proteína quinasa con Q o sinasa, como está puesta acá en la parte verde, que sería, ¿no? Esquemáticamente. Entonces ahí ya tiene otras uniones el AMP cíclico. Y así dice que suceden varias reacciones químicas, ¿no? Con enzimas específicas, ¿no? Y el resultado final es la acción específica de la hormona, que seguramente va a ser influir en el núcleo en la síntesis de proteína, ¿sí? O sea, se va a producir un ARN mensajero y una proteína en cuestión, ¿sí? Entonces acuérdense que la mayoría de los procesos de ingreso de una proteína, de una hormona proteica, perdón, es la producción de AMP cíclico, que es un segundo mensajero. Y en ese del AMP cíclico deriva del ATP, o sea que tiene consumo de energía, ¿no? Pero siempre hay una unión, ¿sí?, de la proteína receptora. Generalmente lo van a hacer las hormonas no esteroideas. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Acá, por ejemplo, vemos 3 dibujos de las vías endocrinas. Por ejemplo, la primera, la de la izquierda, sería una vía endocrina simple, solo endocrino, que es la retroalimentación. ¿Se acuerdan que habíamos visto el estímulo? Por ejemplo, la glucemia baja. ¿Qué es la glucemia? Es la concentración de glucosa en la sangre. Es baja. O sea, es más baja del límite. Entonces, ese es el estímulo. Entonces, la proteína receptora, ¿sí?, de ese estímulo va a desencadenar que la glándula endocrina, produzca hormonas, ¿sí? Entonces, esas hormonas se van al efector, que sería la célula diana, en el hígado, y la respuesta es que se degrade el glucógeno en el hígado para que se libere la glucosa. Recuerden que el glucógeno es el polímero, digamos, de uniones de glucosa en el hígado. Entonces se degrada el glucógeno y se libera la glucosa a la sangre. Entonces la glucemia, ¿qué hace? Aumenta. Esa sería como una vía simple. Acá ven cómo se une la vía neurohormonal, más simple, ¿no? Por ejemplo, la liberación de la leche, ven que es el ejemplo más clásico, el que más toman. El estímulo es la succión, entonces la neurona sensorial llega al hipotálamo, llega al centro de control, que sería el hipotálamo, y luego la hipófisis, ya vamos a ver cómo es ese proceso, y se liberan las hormonas al torrente sanguíneo, ¿sí? En realidad la hipófisis se divide en 3 partes. Bueno, hay una apófisis posterior, la neurohipófisis, secreta la oxitocina, pero la oxitocina se produce en el hipotálamo. Y esa hormona se dirige al efector, a la célula diana, que es el músculo liso de las glándulas mamarias. La respuesta es la liberación de la leche. ¿Ven que está mezclado? Entonces, el sistema nervioso con el sistema endocrino. Y acá, ¿qué dice? Vía neuroendocrina también, ¿sí? Neuroendocrina simple. Bueno, a ver qué vemos acá. Dice el estímulo. La neurohormona hipotalámica es liberada en respuesta a señales nerviosas y hormonales. ¿Sí? Muy parecida acá. Entonces la neurona sensorial llega, el impulso llega al hipotálamo y secreta una célula, o sea, por una célula neurosecretora, secreta la prolactina. ¿Sí? Es muy parecida a la B, en realidad, pero como que está cortada. Tiene como 2 partes.
esa prolactina lo que hace es llegar a la célula blanco, pero a otra. ¿La célula diana cuál es? Otra glándula endocrina, ¿sí? A la hipófisis, que secreta prolactina. Entonces, llega esas hormonas a la efectora, la diana, a la glándula mamaria y produce la leche. En realidad, la producción de la leche se ve afectada, sí, por el hipotálamo y por la hipófisis. En realidad sería este dibujo, la C, es como el más general y el más específico. Bien, esto es lo mismo, los receptores, así que lo paso. ¿Sí? También es lo mismo, son distintos ejemplos nada más. Esta es la hipófisis, ¿ven? Son todas las hormonas, ahora ya las vamos a ir viendo de a poquito, las hormonas que se liberan de la hipófisis. Y acá tenemos el hipotálamo, ¿no? O sea, el hipotálamo está mucho más arriba, está arriba de la hipófisis, y se liberan hormonas en el hipotálamo que van a controlar, van directamente a la hipófisis. Por eso les digo que la mayoría del control hipofisiario, que se llama, es este punto C, porque las del hipotálamo directamente van hacia la hipófisis. Entonces son hormonas que se liberan del hipotálamo y van directamente a estimular la hipófisis. No es como que las hormonas del hipotálamo viajan por todos lados, no, van a la hipófisis. Y de la hipófisis se liberan otras hormonas, que ahí sí van a ir al resto del cuerpo. ¿Me expliqué con eso? O sea, hacen esta vía. El hipotálamo con la glándula hipófisis, ¿sí? También está metido el sistema nervioso, pero anterior al hipotálamo, por el estímulo, ¿no es cierto? Pero las hormonas que se liberan del hipotálamo van a llegar a la hipófisis, ¿sí? Y de la hipófisis se liberan otras hormonas. No es que el hipotálamo va a ir, las hormonas del hipotálamo van a ir por todos lados. Sí, las de la hipófisis, ¿sí? Obviamente van a llegar a los efectores, ¿no? A las células diana o las células blanco, ¿no es cierto? Ojo, que hay dos hormonas que se liberan en el hipotálamo, pero se almacenan en la hipófisis posterior, ¿sí? En la hipófisis posterior de esta glándula, ¿no? ¿Cuáles son? La oxitocina y la vasopresina, o que se llama hormona antidiurética. Ahora la vamos a ver. Yo me estoy como adelantando un montón. Y la hipófisis, ¿sí? Ya es como una glándula maestra, dice ahí, porque ya esas hormonas controlan a todas las glándulas endocrinas de todo el cuerpo. Es como una orquesta, dice ahí, bueno, en metáfora, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, todas las hormonas del hipotálamo. En realidad es la fuente de por lo menos 9 hormonas, son bastantes hormonas, que, ojo, algunas estimulan y otras inhiben la secreción de hormonas, de otras hormonas, ¿no? ¿Por parte de qué hipófisis? La hipófisis tiene la parte anterior, la hipófisis media, y la hipófisis posterior. En realidad las más importantes para el ser humano es la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. Entonces, esas hormonas del hipotálamo estimulan o inhiben, hacen el efecto contrario de todas las hormonas que se liberan de la hipófisis anterior. Controlan las hormonas de la hipófisis de la glándula para que se liberen otras hormonas de la hipófisis anterior. ¿Esas cuáles son? Por ejemplo, las más que les pueden llegar a preguntar, las más importantes, son la TRH, tienen siglas, así que ojo con eso que les pueden llegar a tomar. La hormona se llama la hormona liberadora de la tirotrofina, ¿sí? Que tiene todo ese nombre,
no tiene un nombre específico, hormona liberadora de tirotrofina, pero la tirotrofina sola, ¿sí? La tirotrofina, que es la TSH, se libera en la hipófisis. O sea, esa es la que va a controlar la estimulación de la tirotrofina en la hipófisis. Después tenemos, por ejemplo, en el hipotálamo, la hormona liberadora de la gonadotrofina, esa que controla la liberación de las gonadotróficas, de las hormonas gonadotróficas, que es la luteinizante y la folículo estimulante de la hipófisis, la LH y la FSH. Pero no es que esto quiero que se entienda bien, no es que la LH y la FSH se liberan del hipotálamo, no, es la hormona liberadora de la gonadotrofina que estimula la liberación de la LH y la FSH en la hipófisis. La somatostatina también es otra del hipotálamo importante, pero esta, miren, hace el efecto contrario, inhibe la liberación de la hipófisis, o sea, de la hormona de la hipófisis, que es la somatotrofina, de la famosa hormona de crecimiento somatotrofina. ¿Sí? Esas son las más importantes hormonas del hipotálamo. Ven que no van a todas las glándulas, van a la hipófisis. Pero guarda acá que el hipotálamo produce la oxitocina y la hormona antidiurética, las que les comentaba recién. La ADH, hormona antidiurética, se dice también vasopresina. ¿Sí? La oxitocina es la que va a producir, veíamos que también produce la secreción de leche después del parto y también las contracciones uterinas, ¿sí? Para el parto. Y la hormona antidiurética es la hormona antidiuresis, significa que es menos orina, ¿sí? Más diurético. Vieron que varios remedios que son diuréticos es para aumentar la orina, ¿no es cierto? Bueno, la antidiurética disminuye el volumen de orina porque el volumen de la sangre es muy poco. Entonces, en ese caso se va a liberar la hormona antidiurética. Esa la libera, esas dos, la libera el hipotálamo, pero se almacenan en la hipófisis. ¿Dónde en la hipófisis? En la hipófisis posterior, que se llama neurohipófisis. La hipófisis anterior se llama adenohipófisis. ¿Se va entendiendo más o menos? Ojo, porque lo pueden llegar a preguntar como trampita. Entonces, ojo, la oxitocina y la hormona antidiurética son las dos peptídicas, ¿ven? Estos cuadritos están buenos porque te hacen relacionar y te hacen decir qué son. Son péptidos, poquitos aminoácidos, 9. La oxitocina entonces estimula las contracciones uterinas salidas de la leche. ¿Quién controla la secreción directamente del sistema nervioso? Porque las produce el hipotálamo, ¿sí? Por el momento del parto, obviamente, y salida de leche, y vienen, digamos, directamente del sistema nervioso. Y la hormona antidiurética controla la excreción de agua, como les comentaba, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién controla? Y la controla la sangre, primero y principal, que o sea, la concentración osmótica. ¿Cuál era la concentración osmótica? La concentración de agua en la sangre, el volumen de sangre y obviamente también el sistema nervioso. ¿Sí? Esa también es un péptido. Ven, acá vemos la conexión entre el hipotálamo y la hipófisis. ¿Sí? Acá tenemos la hipófisis posterior y la hipófisis anterior, ¿no? En que se produce la oxitocina y la ADH, y acá se producen las hormonas GnRH, ¿sí? ¿Cuál teníamos más? La TRH y la somatostatina, por ejemplo. Bueno, todo esto, ¿sí? Este sistema en donde tenemos vías nerviosas, pero acuérdense que las hormonas no van por las vías nerviosas, van por los capilares que llegan, ¿sí? a la hipófisis, le llama eje hipotálamo hipofisiario, ¿sí? Bueno, la hipófisis dice que es una pequeña glándula del tamaño de un poroto, ¿sí? Que se ubica en la parte del cerebro, un receptáculo óseo que es la silla turca, la famosa silla turca, tiene como si fuera una formita
de silla turca, que está más abajo del hipotálamo, ¿no? Conectada, obviamente, ¿no? Entonces tiene 3 lóbulos, la hipófisis, la anterior, la media y posterior. No está desarrollado el lóbulo medio, su hormona es la estimulante de melanocitos, ¿sí? Que es muy común, esa está desarrollada en reptiles, por ejemplo, donde cambian de color. Nosotros no lo tenemos desarrollado. Bueno, acá tenemos otro dibujo. Sí tenemos desarrollada la hipófisis anterior, adenihipófisis, y neurohipófisis, la hipófisis posterior. ¿Sí? Bien. Bueno, entre las hormonas de la hipófisis tenemos la somatotrofina. ¿Se acuerdan que la inhibía la somatostatina? Pero la somatotrofina puede decirse también STH o GH, es la hormona del crecimiento, que es una proteína. ¿Sí? Estimula el crecimiento, ¿por qué? Porque incide en que se absorban los aminoácidos en las células del cuerpo. Entonces las células se van a dividir más porque las proteínas son como el cemento, digamos, de las células, entonces va a hacer que se crezca más y se aumente la síntesis de proteínas, obviamente, ¿no? Muy liberada en la niñez. También promueve el crecimiento de los huesos, ¿no? También puede tener acciones indirectas las hormonas, por ejemplo, en este caso porque estimula el hígado. Produce unas sustancias que se llaman somatomedinas, que hacen crecer también el hueso. Bueno, también integra un conjunto, como un grupito de hormonas que se llaman hiperglucemiantes, porque aumentan la glucosa en la sangre. No tienen como un efecto directo, no es que su función es aumentar la glucosa, pero son hiperglucemiantes. Aumentando el nivel de glucosa también aumenta el crecimiento del individuo, ¿sí? Porque inhibe la absorción y oxidación de la glucosa. Entonces, bueno, hace aumentar la glucosa en la sangre. Bueno, el estimulante, ¿se acuerdan que del hipotálamo la GRH? Y también el inhibidor, tiene un inhibidor, porque hay muchas hormonas en realidad en el hipotálamo, es GIH, que era la somatostatina, ¿sí? También se le dice GH, nosotros dijimos somatostatina nada más. Bien, la prolactina también es otra hormona de la hipófisis, estimula la secreción de leche en los mamíferos, ¿sí? Está bajo el control del hipotálamo por hormonas del hipotálamo, que es la PIF, o PIH, que es la hormona inhibidora de la prolactina, ¿no? Y bueno, ahí está explicado todo lo que ya expliqué un montón de veces de cómo actuaría en la retroalimentación positiva, ¿no? La prolactina. La tirotrofina también es una hormona producida por la hipófisis anterior, ¿sí? Es una gluco también proteína, tiene una parte de proteína y una parte de hidrato de carbono. Estimula las células de las glándulas tiroides, por ejemplo la tiroxina. O sea que si llega esa hormona, la tirotrofina, llega a las glándulas tiroides, van a estimular todas las hormonas tiroideas, ¿sí? Que ya vamos a ver cuál es su función. Está también manejada, controlada por la hormona hipotalámica liberadora de la tirotrofina, que es la TRH. Es una retroalimentación negativa. Ahí comento un poquito para que piensen cómo serían las retroalimentaciones. La adrenocorticotrofina, las ACTH, es un polipéptido también, un poquito más de aminoácidos, 39, y estimula, va directamente a la corteza suprarrenal, que está por arriba
son, la corteza suprarrenal es la corteza de una glándula que se llaman suprarrenales, porque estas glándulas suprarrenales tienen dos partes, una corteza y una médula, ¿sí? La parte interna. Bueno, estas estimulan, la adenocorticotrofina, estimulan las de la corteza, ¿sí? Que son las que liberan los corticoides. ¿Sí? Todas las glucocorticoides, mineralocorticoides, sexocorticoides. Ojo, esas no son de la hipófisis, sino la hipófisis es la adrenocorticotrofina, que es lo que estimula estas corticoides que son liberadas de la corteza suprarrenal. Tienen un montón de efectos, ya los vamos a ver. La folículo estimulante y la luteinizante son hormonas, ¿sí? Que actúan en las gónadas. ¿Las gónadas qué son? El ovario y en los testículos. O sea, en la producción de estrógenos y progesterona y testosterona que van a dar características sexuales y, por ejemplo, en la mujer el ciclo menstrual. ¿Sí? O sea, que interfiere en la espermatogénesis y en la ovogénesis. ¿Qué es la espermatogénesis? La producción de espermatozoide. Y ovogénesis, la producción de ovocitos secundarios, ¿sí? De los famosos óvulos. Entonces estas van a llegar a esas gónadas. El varón, por ejemplo, la luteinizante, llega a las células que se llaman de Leydig, ¿sí? Que son las que producen las hormonas sexuales masculinas. Son células específicas que vamos a ver cuando veamos sistema reproductor, se llaman de Leydig. Bueno, acá tienen un cuadrito bastante lindo para estudiar. Miren, hormona del crecimiento, estimula el crecimiento del hueso, inhibe la oxidación de la glucosa, promueve la degradación de ácidos grasos, quien la controla el hipotálamo, y es una proteína. La prolactina estimula la producción de leche, quien la controla el hipotálamo, también es una proteína. La estimuladora de las tiroides, la TSH, bueno, estimula la glándula tiroides, obviamente. La controla la tiroxina en una retroalimentación negativa también, ¿sí? La estimula, pero también la inhibe. Y el hipotálamo. Y es una glucoproteína. La hormona adrenocorticotrófica, la ACTH, que estimula la corteza suprarrenal, entonces dijimos, porque estimula la producción de los corticoides, y ellos mismos ven cortisona en la sangre, o sea, una retroalimentación negativa, ella misma lo controla. Y el hipotálamo también. El polipéptido es, la ACTH es un polipéptido. Por último, la hormona folículo estimulante estimula el folículo ovárico y la espermatogénesis, ¿sí? Estimula el folículo ovárico para que continúe la meiosis. Quien la controla, el estrógeno, ¿sí? El hipotálamo, y es una glucoproteína. Y la hormona luteinizante estimula la ovulación y la formación del cuerpo lúteo, que es lo que sigue del folículo ovárico, ¿sí? Cuando se realiza la ovulación, queda, ¿sí? El folículo ovárico, lo que está alrededor del óvulo, y queda como un cuerpo lúteo, ¿sí? Es un cuerpo que se llama cuerpo lúteo, ¿sí? Eso promueve esa formación, que es muy importante si hay un embarazo, si hay fecundación, porque ese cuerpo lúteo lo que va a hacer es producir más estrógeno y progesterona, ¿sí? Que después vamos a ver que es del ovario, ¿no? Eso no es la luteinizante. Y las células también intersticiales en el macho para producir también la espermatogénesis, incidir también en la espermatogénesis. ¿Quién la controla? La progesterona, la testosterona en la sangre y el hipotálamo. Y es una glucoproteína. Corto acá porque hemos visto un montonazo y ya pasamos a otras glándulas del cuerpo, dejamos, digamos, la cabeza, que es el hipotálamo y la hipófisis, y pasamos a lo que es la parte somática del sistema endocrino.
¿Alguna pregunta hasta acá? Deben estar así como mareados de tantas cosas difíciles, pero bueno, despacio van a ir leyendo la fotocopia, ¿sí? Vean el video de vuelta y bueno, cualquier cosa me preguntan. Profe. Ujú. Sí, decime. No, no, le estaba diciendo que sí, que cualquier cosa Ah, le avisaba. sí, por favor. Sí, sí, sí. No se queden con dudas. Aprovechen. Miren, entonces, les dejo con el trabajo práctico, como les decía, dejo a ustedes, digamos, con esa, con, no me sale la palabra, bueno, con la obligación, digamos, de hacer el trabajo práctico ahora, este, y a ver hasta dónde pueden hacer. Bueno, si se animan, pueden hacer hasta las 5, ¿sí? Y el trabajo práctico del sistema nervioso completito. ¿Estamos? Ese ya está, ya lo pueden hacer tranquilos. Y hasta las 5, si les queda alguna por hacer, no pasa nada porque nos falta un montón de endocrino. Así que tranqui. Pero si se anima hasta el 5, estaría bueno que lo hagan. ¿Estamos bien entonces? Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces, buen fin de semana. Eh, y bueno, espero los comentarios y si no, las preguntas y si no, nos vemos el lunes con química. ¿Sí? Bueno, les mando un beso grande. Chao, profe. Chau, chau. Un beso.